Dios los bendiga, hermano, gracias. Agradezco al pastor Luis por su amable atención y por permitir que pueda estar esta noche compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, muchas gracias porque has venido a visitarnos, porque tu presencia está con nosotros. Y cuando tu presencia nos toca, nos quebranta y nos cambia. Queremos acercarnos a tu presencia en tu casa con un corazón humilde que pueda oír y con un corazón obediente que pueda acatar tu palabra. Toma control de este lugar, toma control de cada vida. Atamos todo poder de las tinieblas que quiera incidir en la vida de tu pueblo. Liberamos los aires de toda influencia negativa, las fuerzas de las tinieblas que batallan contra tu pueblo. Inúndanos con tu presencia, Señor, y reina en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Salmos, el capítulo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les hartan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo Dios sabe? ¿Hay conciencia? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si yo dijera que hablaré como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bien, ahora cierren su Biblia para que atiendan y no se distraigan leyendo. La división en capítulos y versículos de la Biblia no es original, no forma parte de lo que hicieron los escritores. La división en capítulos fue una inclusión muy posterior. Fue muy buena porque es una especie de sistema de coordenadas para que nosotros podamos conseguir el pasaje. Con excepción de los salmos, que sí estaban divididos en capítulos, no necesariamente ordenados como los tenemos hoy, pero sí divididos en capítulos, porque los demás capítulos de la Biblia no son capítulos en el sentido en que se escribe un libro, una novela. En cambio, el libro de Salmos sí está dividido en capítulos en términos de emociones. El libro de Salmos es una colección de emociones, es una antología de emociones. Y eso es muy interesante porque usted va a encontrar allí rabia, amor, tristeza, angustia, cansancio, desesperanza, y por eso son tan distintos unos salmos de otros. Es decir, que cada salmo que se escribe tiene que ver con una circunstancia que vivió quien lo escribió. Quien escribe este salmo es Asaf, un hombre que tiene un liderazgo
en lo que llamaríamos hoy alabanza y adoración en el templo. De manera que este hombre es un líder. No es un creyente cualquiera. Es un hombre con experiencia. Y él comienza diciendo algo que nos llama la atención. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener el cuidado de dejar la costumbre de leer la Biblia como si nos están persiguiendo. Tenemos que abandonar la costumbre de leer la Biblia como si tenemos que llenar una cuota diaria para que nuestra conciencia se aplaque. Entonces leemos muy rápido por leer, para decir, bueno, yo me leí un salmo. Hay que leer con calma, con el espíritu en quietud. Y vamos a descubrir que este hombre, que es un líder, obviamente está viviendo una crisis en su vida. George Barna dice que uno de los grandes problemas que tiene el pensamiento cristiano hoy en día es que tenemos conceptos inadecuados de Dios. Y como tenemos conceptos equivocados de Dios, obviamente cometemos errores porque esperamos cosas de Dios que no tenemos que esperar. Creemos que Dios nos va a dar cosas que nunca nos va a dar porque tenemos información errada de Dios. Obviamente, si uno parte de una equivocación, comete más equivocaciones. Lo que dice Asaf aquí parece muy cierto, pero no lo es. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Si uno lee eso sin tomar en cuenta el contexto en que se dice, parece que está diciendo algo muy bueno, pero lo que él está diciendo es algo muy malo. Porque lo que él está diciendo es, Dios es bueno con Israel y no tiene que ser bueno con más nadie. Dios es bueno con Israel, nosotros somos el pueblo de Dios, Él nos escogió porque nosotros somos lo mejor. Y resulta que Dios no escogió a Israel porque era el mejor. De hecho, ni siquiera escogió a Israel. Dios escogió a Abraham. Y Abraham no tenía Biblia porque no había Biblia. Abraham no tenía la función carismática del Espíritu Santo porque eso no estaba en función en la época de Abraham. Abraham no tenía iglesia. Abraham no tenía tradición religiosa. Abraham no tenía nada. Y Dios escogió a ese hombre para de él formar a lo que después llamaría Israel. Y Dios hace eso en su soberanía porque quiere revelarse a la humanidad y quiere anunciar la venida del Mesías. Y el Mesías va a venir a través de Israel. El problema es que Israel creyó que Dios los había escogido porque ellos eran mejores que los demás. Entonces, como creían eso, esperaban que Dios les diera a ellos muchas bendiciones, pero que se las negara al resto de la gente. Pero Dios no es así. Su sol sale sobre buenos y malos. Entonces, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es verdad, en primera instancia. Ahora, miren el razonamiento de él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Los pecados son horribles. Todos los pecados son horribles. De hecho, es redundancia decir que el pecado es horrible. Pero yo les estoy diciendo esta noche que la envidia es un pecado horrible porque es tan horrible justamente porque no parece pecado. Y entonces, como no parece pecado, puede entrar en la iglesia y en la vida de la gente sin que la gente se angustie. Por ejemplo, si usted dice y le comenta a alguien, el hermano fulano cayó en pecado, y la gente pregunta, ¿con quién? Porque cuando decimos cayó en pecado, estamos relacionados a pecados que tengan que ver con sexo, adulterio, fornicación, y no necesariamente estamos hablando de eso. Podemos hablar de que una persona cayó en pecado porque es envidioso. Lo que nos dice eso es que el concepto sociológico que la gente tiene de lo que es un delito
ha penetrado a la iglesia y ha cambiado la manera como la iglesia piensa. Y eso es peligroso, porque el concepto de lo que es pecado no es sociológico, sino teológico. Dios es quien establece lo que es pecado, no es la sociedad, ni siquiera la iglesia. Entonces él dice, tuve envidia de los arrogantes. La envidia no es que tú deseas lo que otro tiene, porque eso nos pasa a todos. Usted puede desear cualquier cosa que otra persona tenga. Eso no es envidia. Envidia es cuando te sientes mal porque otro tiene lo que tú no tienes. Y eso es un pecado tan horrible, porque desencadena una reacción de pecados. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él empieza a ver que el mundo impío, que algunos personajes del mundo que no son judíos, están progresando económicamente y él no. Y entonces dice, no tienen congojas por su muerte. Miren qué frase. Ellos no tienen congojas por su muerte. Si pudiéramos preguntarle a Asaf, ¿y por qué te sientes mal por eso? ¿Por qué tú dices que ellos no tienen congojas por su muerte? ¿Eso te molesta? Claro que me molesta. Yo quiero que ellos se mueran de cáncer. Yo quiero que a ellos les dé un accidente cerebrovascular. O sea, yo me siento mal porque ellos están bien. Eso es lo que está diciendo. No tienen congoja por su muerte y yo quiero que la tengan. Su vigor está entero. O sea, tienen buena salud. Ajá, ¿y eso te molesta? Claro, yo quiero que se estén muriendo. Eso es lo que está diciendo. No pasan trabajo como los otros mortales. ¿Y eso te molesta? Claro que me molesta. De manera que él entra en una crisis. Y este es un hombre que es un intermediario de la presencia de Dios en el templo. Es un hombre de Dios que se supone que conoce a Dios. Y sigue. No son azotados como los demás hombres, como los demás mortales. ¿Y eso te molesta, Asaf? Sí, yo quiero que sufran. La soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y sigue en un soliloquio de angustia. Y en el versículo 13, Asaf hace una declaración impresionante. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Escuchó eso? Si usted va a traducir esa frase a la sociología moderna, lo que Asaf está diciendo, ¿y para qué entonces yo soy cristiano? De nada me sirve ser cristiano, porque yo le sirvo al Señor, soy íntegro, traigo los diezmos a la iglesia, vengo a los cultos, evangelizo, y resulta que aquellos tienen más plata que yo, tienen más salud que yo y son más felices que yo. Entonces, esta frase, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, es la cumbre de la crisis. Es cuando usted se siente mal porque otro se siente bien. Y en el versículo 17, el salmo se parte en dos. Y es un punto de inflexión. Cuando él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Impresionante. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pude comprender lo que estaba pasando. Pude comprender cómo es que funciona el mundo. Pude comprender cómo es que Dios reacciona con los hombres hasta que una vez que entré en el santuario. Por eso, de lo que estamos hablando en esta noche, podríamos llamarlo los peligros de abandonar el altar. La envidia es una cosa seria.
La envidia fue el pecado que destruyó a Caín. Un hombre que viene a traer una ofrenda al altar junto con su hermano. Los dos vienen a traer una ofrenda. Y es bueno traer ofrendas al Señor. Es un acto espiritual. O debe ser un acto espiritual. Pero muchas veces lo que es un acto religioso. ¿Cómo puede un hombre meter en el mismo corazón dos conductas tan contradictorias como lo son traer una ofrenda al altar y salir de allí con la decisión de matar a su hermano? ¿Cómo acomodamos en el corazón donde se supone que mora el Espíritu Santo la nobleza de traer una ofrenda con la traición de matar a un hermano? Eso se puede hacer cuando Dios no está en el corazón. Eso es una religiosidad. No hay altar allí. Eso fue lo que le pasó a los hermanos de José cuando no pudieron procesar la conducta de un muchacho inocente, malcriado y soñador. Pero uno no tiene culpa de los sueños. Él soñaba cosas y eran ciertas y proféticas, pero él no sabía y a ellos les molestaba. Y por eso lo sacaron del camino. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. ¿Qué es el santuario? Hace más de 20 años que estoy trabajando con esto, con esta idea. Creo que si nosotros reconsideráramos lo que es la devoción, habría una revolución en el mundo evangélico. Pero hace muchos años que abandonamos la devoción. La iglesia es un organismo vivo. Pero la iglesia también es una estructura, es una organización. Y no es malo que lo sea porque debe serlo por razones de crecimiento de gente y de manejo de recursos. Pero nos hemos olvidado que la estructura es un accidente, mientras que el organismo es una esencia. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está formada por la gente de Cristo. Y ahí no tiene nada que ver las organizaciones humanas. La iglesia tiene una estructura y a veces esa estructura se traga al organismo. Y eso ha venido pasando durante mucho tiempo y hemos abandonado la devoción, hemos abandonado el altar. Tenemos programas y hoy en día hacemos lo que llamamos servicio lo suficientemente llamativos para que la gente venga. Queremos atender a la gente, queremos distraer a la gente y queremos decirle a la gente lo que la gente quiere oír. El evangelio no es un mensaje de lo que la gente quiera oír, sino de lo que la gente tiene que oír. El altar no es un lugar físico necesariamente. El altar es la vida devocional. Lo que la gente maneja hoy en día como oración. Usted le pregunta a la gente, usted le habla a la gente de oración. Y cuando la palabra oración se instala en el corazón y en la mente de las personas, lo que la gente maneja es una actividad para pedirle algo a Dios. Es impresionante. Cuando hablamos de oración, hablamos de pedir. Pero cuando Cristo habló de oración, habló de pedir, de buscar y de llamar. Entonces, por eso es que la oración se ha convertido en una estructura religiosa que tiene un sentido utilitario. O lo que la gente llama oración es orar para bendecir la comida. Lo que la gente llama oración es orar para salir al trabajo, es orar para montarse en un avión, en un bus para hacer un viaje, es orar para pedirle al Señor que le dé un trabajo, una esposa o qué sé yo. Pero la idea de venir a la presencia de Dios devocionalmente, como venía el Señor,
a pasar tiempo en la presencia de Dios para que mi corazón sea cambiado. No nos hemos percatado de que la oración es un encuentro de dos mundos, del mundo tuyo con el mundo de Dios, y cuando el mundo tuyo se encuentra con el mundo de Dios, tú tienes que cambiar, porque no puede ser de otra manera. El fariseo vino a orar en el templo junto con el publicano. El fariseo era un doctor de la ley, se la sabía toda, eran los líderes espirituales de la nación. Y cuando hace una oración, lo que se le ocurre es decirle a Dios: bueno, yo diezmo todo lo que poseo, ayuno 3 veces a la semana. Como si Dios tiene necesidad de que tú le digas eso, como si Dios no sabe eso, como si la gente cree que le está refrescando la memoria a Dios, como si Dios tiene mala memoria. Es decir, es una idea de que yo tengo derecho a porque yo hago. O sea, como si yo creyera que Dios tiene derecho a bendecirme y a darme lo que yo quiera porque yo cumplo con unos mandatos religiosos. Cuando el Señor cataloga la oración del fariseo, dice que oró consigo mismo. Pero el fariseo se sabía la Biblia de memoria. El fariseo era un riguroso respetador de la ley. Y todo el conocimiento y toda la teología no le sirvió para nada. La Biblia dice que oró consigo mismo. O sea, él no oró, lo que hizo fue dar un discurso. Pero el publicano está allí. Es un traidor a la patria el publicano. Es un corrupto. Le quita dinero de los impuestos a los connacionales. Paga una parte a los romanos, vive de eso y se queda con la diferencia. Era mucho dinero. No lo dejaban entrar en el templo. Eran los parias sociales de la sociedad judía. Pero vino. El problema es que caminó hacia Dios. Y eso es un milagro, porque eso es lo que es la oración. Caminó en su desesperación. No tenía conocimientos religiosos, no entró a un altar haciendo invocaciones espirituales, él no sabía nada de eso, solamente le dijo: Dios, sé propicio a mí. Y eso lo que significa es: sabes, Dios, yo nunca he venido a esto, no sé, no tengo cultura religiosa, nunca me ha importado la Torá, ni el templo, ni nada de eso, pero tengo necesidad de ti. ¿Será que tú me puedes ayudar? Eso es todo lo que Dios necesita que tú hagas. Todo lo que Dios necesita que tú hagas para transformarte es que vengas a su presencia. Altar. El altar no es un lugar necesariamente físico. El altar no es religiosidad ni intelectualidad fría. Cuando abandonamos el altar perdemos los valores del reino. He hablado con mucha gente angustiada por su pecado. He hablado con muchas personas angustiadas porque tienen una crisis en su vida. He oído muchas confesiones de gente de todos los niveles de la iglesia, de todos los niveles de liderazgo, en muchas iglesias, en muchos países, en muchas denominaciones. Y hay un factor común que define la crisis de la gente. No hay altar. Hay trabajo, hay tiempo de hacer cosas en el ministerio, pero sin altar. He escuchado a los profesores en los seminarios con disertaciones profundas de la teología, pero con una vida miserable. He escuchado a gente que pueden hacer discusiones profundas acerca de los misterios de la palabra de Dios, pero son incapaces de ser íntegros. Pueden decir una mentira sin anestesia. Tranquilo, no hay temor de Dios. La gente piensa que el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos va a librar de pecar. Eso no nos libra de pecar. Usted puede ser doctor en teología
e irse para el mismísimo infierno. Hay personas que van a intentar entrar en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no los conozco. No puede ser, Señor, hay un error, yo hacía milagro. Señor, yo profetizaba. Señor, yo. Sí, yo sé todo lo que tú hacías, pero no estás en la lista. Tremendo. Gente que está en la iglesia, pero que no está en el Señor. Porque cuando abandonamos el altar se nos dificulta oír a Dios. Cuando abandonamos el altar, cuando tenemos una vida religiosa sin devoción y sin oración, solo nos quedan los métodos y las estrategias, y Dios no bendice los métodos de los hombres. Dios bendice a los hombres y después le da métodos. La iglesia de hoy anda de escenario en escenario buscando métodos y copiando sistemas para crecer. He visto a la gente comprando métodos como si estuvieran en un centro comercial. Me enviaron una vez a un congreso internacional donde estaban desarrollándose unas técnicas de crecimiento masivo de la iglesia. Había gente de todas partes del mundo. Estados Unidos, de América Latina, de Canadá, Australia, Europa, África. Y recuerdo un hombre de Australia que se paró y dijo: yo vine aquí, así dijo, yo vine aquí porque yo quiero lo mejor para mi iglesia. Es lo que estaba diciendo: yo quiero comprar este método y llevármelo para allá. No es así como funciona. Estábamos en una reunión en mi iglesia hace un par de años, y unos ancianos y ministros de mi iglesia habían ido a Bogotá a ver el ministerio de Ricardo. Y vinieron quebrantados por la presencia de Dios allí en Avivamiento. Y entonces ellos hacían así, soplaban y no se caía nadie. Y yo los veía angustiados porque ellos pensaban que se iban a traer en una cajita la unción de Bogotá para soltarla en Caracas. Y en una reunión de líderes estábamos todos y el pastor me pregunta, no sé por qué me lo preguntó a mí, hubiera preferido que no me lo preguntara, pero me lo preguntó a mí en público y tuve que responderlo en público. Me dijo: Néstor, ¿qué tú piensas de eso? Y, ay, Dios mío, porque el pastor me lo preguntaría a mí. Le dije: bueno, pastor, yo creo que los avivamientos no se copian. Los avivamientos se producen. Usted no tiene que sentirse acomplejado porque allá hay un avivamiento o por allá. El avivamiento usted lo puede comenzar en su vida ya si quiere, hoy. No tiene que venir el avivamiento para Colombia. Ojalá que venga, pero usted puede manejar un avivamiento en su vida ya. Puede comenzar a manejarlo ya, ahora mismo. Los avivamientos no se copian. Se molestaron los líderes conmigo. El líder de ellos me llama y me sentó en su oficina y me dice: Néstor, la gente está molesta contigo. Sí, ¿por qué? Bueno, porque les cortaste las alas del corazón. Yo no le he cortado nada a nadie. Bueno, vamos a hacer una cosa, reúnelos el jueves para volverle a cortar las alas. Porque los líderes adultos no pueden estar creyendo en esas boberías. Usted quiere un avivamiento, usted tiene que empezarlo. Porque la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Ven una iglesia llena con la presencia del Señor y ellos se lo quieren copiar, lo quieren fusilar. Hable con el pastor para que vea cuánto le costó llegar a eso. Cuánto sacrificio, cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, cuántos años para llegar a comprender a Dios. Ricardo dice que él tenía 50 personas y le preguntaba al Señor: ¿cómo hago? Voy para acá, me copio esto, y nada le funcionaba. Y un día el Señor le dijo: trae
la presencia de Dios a mi iglesia. Y después, olvídate de los números. Y eso es lo que Él está haciendo. Y entonces la gente va para allá a Bogotá a copiarse el esquema y a repetirlo. No, señor, usted tiene que producir su propio avivamiento. Entonces después, con el tiempo, se fueron enfriando, se les salió la unción de la cajita que traían y se dieron cuenta que estaban equivocados. Cuando abandonamos el altar, amamos más a nuestra denominación que a Dios. Cuando abandonamos el altar, destronamos a Dios de nuestras vidas. Cuando abandonamos el altar, confundimos la oración con una lista de peticiones. Cuando abandonamos el altar, somos como el pámpano que se separa de la vid. Separados de Dios no podemos hacer nada. Cuando abandonamos el altar, confundimos la religión con la relación. Cuando abandonamos el altar, sustituimos la presencia de Dios con programas. Cuando abandonamos el altar, nos queda un vocabulario vacío, intelectual, hueco. Cuando abandonamos el altar, nos quedan las convicciones, pero se pierden las condiciones. Hace años supervisaba a un grupo de pastores y la gente de la iglesia de uno de ellos se me acercó y me dijo: estamos muy preocupados con nuestro pastor, queremos que hable con él, porque hace tiempo llegó una señora muy elegante a la iglesia y el pastor la acompaña todas las noches. Y el pastor es casado, mire, y usted sabe, pastor, que a él no le conviene eso. Bueno, está bien, yo voy a hablar con él. Lo llamé y le dije: mira, tu gente se está quejando por esto y esto y esto. ¿Y saben lo que me dijo ese hombre? Yo tengo mis convicciones. O sea, yo sé lo que es malo y lo que es bueno. Hermanos, los hombres no pecan porque son ignorantes. Los cristianos no pecamos porque desconocemos la palabra de Dios. Los cristianos pecamos porque somos incapaces de respetar a Dios. Y somos incapaces de respetar a Dios justamente porque no tenemos altar. Los pecadores pecan no es porque se le olvida la teología, sino porque se le olvida la devoción. Es distinto. Y yo le dije: yo no te estoy acusando. Me dijo: yo tengo mis convicciones. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo el control de la situación. Convicciones. Bueno, está bien. Nadie se está acusando. Un par de semanas después, la señora del cuento vino a mi oficina. Y yo le dije: mire, yo creo que no es conveniente que usted siga permitiendo que el pastor la acompañe de noche después del culto, porque se va a prender una candela que ustedes después no van a poder apagarla. Y la señora me dijo: ya la candela se prendió. Eso fue lo que le intentamos decir al pastor: ten cuidado. Pero él dijo: yo tengo mis convicciones. Hay una frase impresionante que está en la palabra de Dios, que es tan sencilla que parece tonta y la gente como que no la toma en cuenta. Cristo dijo hace 2000 años: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo único que es verdaderamente útil para que te agarres de Dios y te libres no de la tentación como sistema, sino de la reacción de la tentación, de lo que produce la tentación, es la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso no significa que si oramos no vamos a ser tentados. Eso significa que si oramos vamos a tener poder para decirle a Satanás que no. Es una historia muy larga, muy vieja y muy repetitiva. Estaba hablando de oración en un seminario y cuando terminé, el pastor me hizo sentar en medio de él y de su esposa. Siéntate aquí, Néstor. Y uno se sentó al lado derecho y al lado izquierdo de mí. Y el pastor me dijo: cuando estabas enseñando de la oración, tenía ganas de ahorcarte.
me dijo el pastor. El pastor tenía ganas de ahorcarme. 25 años en el ministerio, una licenciatura en teología, una maestría en teología y un liderazgo en una ciudad manejando a 25 pastores, y tenía ganas de ahorcarme. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es que lo que tú dices me está pasando a mí. Yo no sé orar, me dijo. No sé orar. ¿Cómo una persona que tiene 25 años en el ministerio, que maneja a pastores, que tiene una licenciatura y una maestría, dice que no sabe orar? Bueno, ¿y por qué nos asombramos por eso? Si los discípulos de Cristo le dijeron al Señor lo mismo: enséñanos a orar. Tenemos un gran problema con la fuente de la devoción, que es la oración. Si nos acercamos a la presencia de Dios, Él nos va a transformar. Cuando uno le dice eso a la gente lo toma con un lenguaje religioso y milagroso, porque estamos acostumbrados a pensar que los milagros son algo que ocurren así de la noche a la mañana. Usted se puede acercar a la presencia del Señor y no sentir nada. No sentir nada no significa que no ocurrió nada, sino que usted no lo sintió. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque la vida y el mundo espiritual es un mundo dinámico. Daniel estuvo 21 días orando sin sentir nada, pero no dejó de orar, porque era un hombre de oración. Y un día vino un personaje del reino de los cielos con nombre y apellido, un ángel, le dijo: yo soy. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el ángel? Yo soy. ¿Cómo? Gabriel. Yo te escuché, le dijo, desde el primer día que humillaste tu corazón. Te escuché, pero no pude venir. ¿Se dan cuenta el problema? Pero Daniel, como era un hombre de oración, no se dejaba manejar por las emociones. Venía a la presencia de Dios. Usted puede venir a la presencia de Dios y a lo mejor no siente nada. Y como no siente nada, usted cree que no pasó nada y se para disgustado, creyendo que ha perdido el tiempo. Nadie pierde el tiempo en el altar. Si vienes al altar, vas a ser transformado. Vas a ser transformado aunque no quieras ser transformado. Vas a ser transformado aunque no pidas ser transformado. Y vas a ser transformado aunque no esperes ser transformado, porque nadie puede acercarse a Dios y quedar igual. Pero tenemos que aprender a que nuestra relación con Dios no dependa de emociones, sino de fe. Yo estoy con ustedes todos los días. Eso es lo que Dios dice. Eso no tiene nada que ver con lo que yo siento. Yo puedo sentir lo que sea, pero Él dijo: yo voy a estar con ustedes. Y si Él dijo: yo voy a estar con ustedes, Él va a estar con nosotros, independiente de que lo sintamos o no lo sintamos. Cuando abandonamos el altar nos pasa como a Elí. Nos quedamos con los símbolos. Elí tenía una vida licenciosa. La Biblia dice que sus hijos eran sacerdotes y la Biblia dice que sus hijos eran impíos. En el capítulo 1 de Samuel dice que eran sacerdotes y en el capítulo 2 dice que eran impíos, y uno dice: ¿cómo es que es lo que eran entonces? ¿Cómo es que podían ser impíos y sacerdotes? Bueno, eran impíos y sacerdotes. ¿Y eso puede ocurrir? Claro. O sacerdotes impíos, como a usted le guste más, pero se pueden combinar las dos cosas. Estaba predicando el otro día en República Dominicana y el mensaje lo estaban transmitiendo por radio y televisión. Y dije en el mensaje: hay gente que está caminando en la cuerda floja. Hay cristianos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo.
Cuando terminó el culto llegó un hombre muy elegante, muy distinguido. Se acercó y le dijo a mi esposa, yo quiero hablar con él. Y cuando se me acercó llorando me dijo, yo soy uno de los que andan en la cuerda floja. Yo soy uno de los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Yo soy un líder en una iglesia de esta ciudad. Soy casado y tengo 3 mujeres. Crisis espiritual. Elí quería o creía que el arca podía sacarlo del apuro. El arca era una caja hermosa, pero era una caja. El arca no era Dios. Usted puede cargar una Biblia para arriba y para abajo. Eso no indica ni siquiera que usted es cristiano. Símbolos de las cosas. Hay gente que se aferra a los símbolos. ¿Qué pasó? Los filisteos rodearon. Y le pregunta Elí al mensajero, ¿qué pasó? Se robaron el arca. Los filisteos se robaron el arca. Elí, se la robaron. Se robaron la gloria de Dios. Se robaron el símbolo de la presencia de Dios. Y Elí creía que si conservaban el arca, conservaban a Dios. La gente respeta los símbolos de la religión. La gente respeta las estructuras. La gente respeta las estrategias. Marcos Vidal, el famoso cantante y pastor, acaba de escribir un libro que se llama Con Permiso y dice 2 cosas. He cometido sistemáticamente 2 errores en el ministerio. He convertido a las doctrinas en estrategias y he convertido las estrategias en doctrinas. Bueno, gracias a Dios porque lo reconoce. Samuel Mariano, un cantante brasilero, anda viajando por todo el mundo cantando y vendiendo su material, gana mucho dinero y es famoso. Y dice que un día empezó a darse cuenta de que no lo estaban invitando más, bajó el nivel de invitaciones, 1 mes, mes y medio, 2 meses. Entonces se metió en un cuarto oscuro y puso una silla para preguntarle a Dios qué es lo que estaba pasando. Él ponía el teléfono celular así y decía, teléfono suena, y no sonaba, nadie lo llamaba. Entonces le dijo, Dios, siéntate ahí que yo quiero hablar contigo. Quiero preguntar a ver qué es lo que pasa, que no me han invitado más. Entonces pasó media hora y él decía, la silla ni siquiera se movía, yo pensaba que se moviera. Quería que se moviera. 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y la silla no se movía. Entonces dijo, no, yo me estoy volviendo loco, yo me voy a parar de aquí. Y cuando se iba a parar, yo le dije, Samuel, y se asustó. Quien quiere hablar contigo soy yo. Yo quiero decirte que yo fui quien cerró las puertas. Y las cerré porque ya tú no quieres hablar conmigo. Ya no oras, ya no vienes a la iglesia, ya no estás en mi presencia. Tu Dios ahora se llama Twitter, Facebook, Instagram, correo electrónico. Así se lo dijo el Señor. Y le dijo, es tiempo de volver. Y él escribe la hermosa canción, Tiempo de Volver. Lo pueden ver en YouTube, era como 12 minutos. Y le aseguro que no lo va a poder mirar sin llorar. Porque es tiempo de volver. Tenemos que retornar al altar. La crisis de Asaf fue una crisis de falta de altar. Cuando se dio cuenta Elí que el arca se le habían robado los filisteos, murió. Mataron a sus 2 hijos
Ofni y Fines, que eran sacerdotes impíos. El hijo de uno de ellos, que acababa de nacer, la madre muere y el niño se llamó Icabod. La gloria de Jehová ha sido traspasada. No hay gloria, porque el sacerdote y los sumos sacerdotes creían que la gloria estaba en los símbolos, en la religiosidad, en el sistema, en las estructuras. Cuando abandonamos el altar nos endurecemos para escuchar al Espíritu Santo. Cuando abandonamos el altar nos molestan las glorias ajenas. Cuando abandonamos el altar dejamos de oír a Dios. Cuando abandonamos el altar sufrimos una mudanza de corazón y ni siquiera podemos reconocer la presencia de Dios. La religiosidad y la intelectualidad sin relación con Dios no sirven. El verdadero altar no permite pecados envueltos en papel de regalo. Si no estamos cultivando el altar, estamos cultivando otro altar. Porque el corazón humano no está diseñado para estar vacío. Si no nos llenamos de Dios, de algo nos estamos llenando. Nos llenamos de los valores del mundo poco a poco. Sansón descuidó el altar y destruyó su ministerio. Elías abandonó el altar y Dios lo juzgó sumariamente. Saúl abandonó el altar y Dios lo desechó. Salomón abandonó el altar y se convirtió en idólatra. David abandonó el altar y se convirtió en homicida. José, Daniel y Samuel jamás abandonaron el altar. El abandono del altar no es repentino, no es una decisión que tú tomas un día, es un proceso. Amanece el día, termina el día y nos acostamos en la noche con un sabor amargo en la boca porque no hemos tenido un momento para estar en la presencia del Señor. La gente dice, es que no tengo tiempo. Claro que tiene tiempo, todo el mundo tiene tiempo, porque todo el mundo tiene un día de 24 horas, a menos que usted tenga un día que tenga 23. Pero hasta donde yo sé, todo el mundo tiene 24 horas. Que usted no las use de la manera de vida es otra historia. Lo que eso significa es el lugar en que ponemos a Dios en nuestra vida. El abandono del altar no es repentino, es un poquito hoy y un poco mañana. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Le dijo David al Señor, yo puedo traer, estaba pecando, había pecado, estaba arrepentido y en la ley lo que podía hacer era traer sacrificio. Yo puedo traer sacrificio, yo soy el rey. Ah, pero tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, porque el sacrificio de Dios son el corazón quebrantado. David lo entendía, yo puedo traer ovejas, bueyes, corderos, o sea, yo puedo respetar la forma de la religión sin altar y sin presencia de Dios. Y convenzo a la gente, y la gente cree que yo soy espiritual, pero no es así como funciona. No es a la gente a quien yo tengo que convencer, es a Dios a quien tengo que acercarme. Jesús nos dejó un ejemplo de lo que significa respetar el altar. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario donde acostumbraba ir para orar. Voy a cerrar con una pregunta que solo tú puedes responder en tu corazón. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? Te pido que no salgas de este santuario esta noche sin hacerte esa pregunta honesta y sincera. No tienes que decírmelo a mí, porque yo no soy quien para eso. No es Dios quien está necesitando que vengas, eres tú quien necesitas venir.
Si dejas de venir al altar, Dios no deja de ser Dios. No es Dios quien necesita que tú vengas, eres tú quien necesita venir. Y necesitamos recomponer nuestra vida en la presencia de Dios. Inclina tu rostro, por favor. Señor, queremos pedirte perdón en esta noche. A veces sentimos que hemos estado muy ocupados. A veces ocupados en el ministerio. Pero el ministerio no es más importante que tu presencia, porque nada es más importante que tú. Perdónanos, Señor. Y solemnemente prometemos ante ti esta noche y ante nosotros mismos que a partir de este momento voy a recomponer mi altar, que decido convertirme a partir de hoy en un hombre y una mujer de oración, que vendré a tu presencia, no para hacer oraciones utilitarias que forman parte de la liturgia de la iglesia, de la tradición religiosa que controla nuestras acciones. No, Señor, necesito venir a tu presencia. Necesito llorar delante de ti. Necesito estar en silencio delante de ti. Necesito quebrantar mi corazón. Y decido humildemente delante de ti que esta noche voy a comenzar. En el nombre de Jesús. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, toda la adoración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias.